no puedo grabar yo con mis lentes normales. Porque ven, mira, te lo estoy limpiando, ¿eh? Te lo estoy limpiando así, era bien bonito, bien bonito, bien limpiecito, bien limpiecito. Y mira, siguen igual. ¡No manches, empeoraron! Hey, bien chicos, bienvenidos chicas a un nuevo video. En esta ocasión voy a jugar More or Less. Tenemos el modo clásico, el modo Survivor o el tutorial. Vamos a ver qué nos tiene este juego. Es un juego que me mandaron, es un juego para móvil. Sí, yo lo estoy jugando desde mi dispositivo móvil, así que espero que aprecien este video, porque hace mucho que no grabo para dispositivo móvil, ¿sabes? Y me gusta, me agrada. Se siente cool como en los viejos tiempos donde estaba ahí parado, bueno, ahí atrás, y estaba grabando. Vamos a ver el tutorial, ¿no? Yo digo que el tutorial para empezar, porque pues, la verdad no sé ni cómo se juega el nivel 1. Y aquí dice mayor a 12, 13. Menor a 8, 1. Mayor a 4, 11. 18, 13. Mayor a 12, 18, 15. Victoria. Ok. Regresamos a la casita, al menú, al lobby. Realmente no sé si lo estoy poniendo en pantalla o no, pero en la parte superior se ve ahí como un pequeñito error del juego. Supongo que es porque mi pantalla está muy estirada. A lo mejor podría ser por eso, no estoy seguro. Ok, modo clásico, porque sobreviviente todavía no. Easy, vamos a pasar por el facilito, porque y si pierdo, pues mejor por el modo fácil. Ok, 4, pero pues nomás dice 4. Pues no dice nada. 11. 11 que pues 17. 11 pues 18. 12. El rojo es menor. Oh. Vale, entiendo. El rojo quiere decir que es menor. Ok, repetimos esto. Me parece sorprendente. 15 segundetes. 15 segundetes. Ok, 15 segundetes para hacerlo lo más rápido posible. Ok, más o menos le... ¡Ay, qué hermoso! Se me va la onda. Ok, victoria, perfecto. 15 segunditos, todo bien, todo correcto. 18 segundos, ok, se van sumando. Supongo que luego se le van agregando, pues, mayor dificultad, ¿no? Ok, menor a 11. Vale, bien. Mayor a 6. Mayor a 6. Oh my god, me gusta mucho la mecánica del juego. Cómo se va incrementando poco a poco la cantidad de dificultad. Bueno, la cantidad de botones a presionar, de números por presionar. Eso me gusta mucho. La animación también es muy buena. Continuamos con otra victoria, nivel número 4. Son 4 rondas, vale. Te dice también el número de rondas. Ok, oye, eso está muy... Iba a decir que estaba muy sencillo. Parecía que estaba muy sencillo. Vale. Mayor a 20, pues yo creo que casi todos. Perfecto, y continuamos con otra victoria. Y así nos vamos, ¿no? Hasta el final. 17, pues 4. 32, pues 3 nada más. No, 23 también, obviamente, señor García. Ok, esos dos. 7, tenemos 0, 4, 6. ¡Ey! No pude presionarlo rápido. Continuamos. Nivel número 6. Yo creo que si llego hasta el 10, pero un modo medio, 5, 69, 36, 51. 22, 102, 84, 75, 77. Ya iba a presionar el 12, por poquito. Nivel número 10. Llegamos al nivel número 10. 3, 2, 1. 37, 44. 30, 11. 44, 31, 74. Ok. Pensé que me había equivocado, pero no, ¿verdad? ¡Victoria! Y así nos vamos en todos los niveles cuanto más podamos. Vale, quiero probar otro modo de juego. Aquí no hay ningún botón para regresarme al menú. Porque no hay ningún botón para regresar al menú para ponerle pausa. Estaría increíble que hubiese un botón para ponerle pausa y regresarme al menú. No puedo regresarme al menú, chaval, tengo que esperarme. Vamos a probar el modo clásico, pero ahora en una dificultad normal, a ver si es un poquito más complicado. Que el modo fácil está muy sencillo, me gusta que esté muy sencillo, es modo fácil. Entonces voy a probar con una dificultad más alta. Ey, presiónate. ¿Por qué no se quiere presionar el hijo de su mamá? Espérate, pues ¿de qué vamos o qué? Pues apenas vamos empezando. Llégale tranqui, socio. 10, pues 12. 11. Caray. No inventes, carnal. Aquí no se le... What? Espérate.
Aquí no se le suman los segundos que se quedan. Porque en el otro se le suman los segundos que te sobran. Y aquí no. ¿Por qué aquí no? Explícame por qué. Ah, que... Sí, sí es cierto. En el 8 también. Oye, qué raro, ¿no? Si se supone que es el mismo modo, debería de hacer exactamente lo mismo. Solamente que ahora podría ser menos tiempo. O me das la mitad de tiempo que haya ganado. Y eso lo hace un poquito más difícil. Pero el hecho de que no me des más tiempo, no le veo ningún sentido porque no es el mismo modo. Modo sobreviviente, modo survivor. Vamos a ver qué trae el modo survivor. Modo fácil. Vamos a empezar con el sencillito. Me gusta empezar con el sencillito, ¿por qué no? Ronda 1. 12. Pues 4. Ok, aquí no se le suma ningún segundo, ¿viste? 3, pues 2 nada más. 31, 30, 19, 0, 17. Ah, no, aquí también se le suman segundos. What's happening here? A lo mejor en el otro también y yo hablando ahí. Pero creo que no, ¡Ojo! ¡Ojo! Que te presentan muchos números. Supongo que estos números son al azar. ¡Ey! ¡Presiona! No, ¿por qué presionó así? No estoy seguro. Ok, ya sé de qué va el modo Survivor. Me gustó, está bueno. Ya me confundí. Me confundo mucho. Easy, modo fácil, 15 segundetes. 3, 2, 1, go. 4. Ah, amigo, no, aquí no nos suman tampoco nada. 9, este y este. ¡Pero presiónalos! Llega un momento en que no se presionan. Yo los presiono, pero no se presionan. ¡No! Llegué al nivel número 9, no alcancé, chale. Estuve a un pelito, carnal, a un pelito de llegar, ¿sabes? Se intentó, muy buen juego, me gusta, realmente me gusta, me agrada. Vamos a checar las características generales de cada juego que yo reviso. No tenemos un protagonista, no. Sencillo y para toda la familia no tenemos protagonista. ¿Por qué? Porque no es como una historia, no es un juego de plataformas. No contamos con un protagonista, así que no. Vámonos al siguiente punto, personalización. ¿Tenemos personalización? No tenemos personalización. Bueno, aquí nos dicen nuestros high scores, pero no tenemos personalización. Estaría bien que se le pusiera una opción de personalizar, vaya, una configuración o algo por el estilo. Jugabilidad. Me gusta la jugabilidad. El problema que normalmente noto es que al presionar rápidamente los distintos números, no todos se presionan. Entonces, eso causa una mala jugabilidad. Por lo tanto, lo siento, pero no puedo dar una aprobada a la jugabilidad porque sí es algo que se debería de arreglar, ¿no? Que entre más rápido vayas, pues mejor sea. No de que no se presionen. A lo mejor puede ser porque la pantalla está estirada y se mueven sin querer los sprites, bueno, los colisionadores, no estoy seguro, pero puede ser por eso. Arte propio, me gusta el diseño del juego, es un buen estilo, tiene un buen estilo. Digo, al momento de jugar también tiene un buen estilo. Cuando vas a elegir la dificultad también me agrada, entonces yo no le veo ningún problema al diseño, me gusta, por lo tanto vamos a probarlo. Llevamos 2 estrellitas, ¿ok? Mecánicas secundarias. En este juego no tenemos mecánicas secundarias, sabemos a lo que vamos. Bueno, quizá la mecánica secundaria podría ser el hecho de que a veces se suman o se restan los números. En vez de ponerte directamente el número, te pone una suma o una resta y tú tienes que hacerlo. Posiblemente eso se pueda contar como mecánica secundaria, pero no estoy seguro. Ahorita vemos si la valgo como mecánica secundaria o no. La cámara, bueno, respecto a la cámara del videojuego me gusta. El único inconveniente que he notado es que se deforma un poquito la pantalla, pero repito, probablemente es por mi tipo de dispositivo, ¿ok? Así que por lo tanto no quiero dar malas opiniones. El séptimo punto es no errores tipo A. Yo considero error tipo A principalmente los 2 banners, tanto el superior como el inferior. No tanto el banner donde te ponen anuncios, sino que se ve que hay un error dentro del juego y hasta flashea tu pantalla como carnal, aquí hay un error, por favor no me utilices, ¿ok? No quiere decir que esté mal el juego, quiere decir que hay un error ahí en la pantalla, así que esto quizá se podría arreglar. No cumple con no tener errores tipo A, así que esta estrella no se la puedo dar. Ahorita llevamos 1, 2, 3 estrellas. Historia, no tiene historia.
Los niveles, me gusta el hecho de que le vaya agregando dificultad, pero no cuenta con una historia, por lo tanto no puedo darle esa estrella. Vamos a ponerle 3 estrellitas. Es un juego regular, un juego que se está actualizando todavía, por lo tanto se puede mejorar. Hay muchas cosas que agregarle, por supuesto. Entre esas cosas que se pueden arreglar, bueno, principalmente cuando se inicia el juego sale que está hecho con Unity. Si el desarrollador quiere, podría agregar su marca también para que salga a la vez que se desarrolló en Unity. Eso es algo más personal del desarrollador si lo quiere agregar. Si no, pues que así lo deje, yo no le veo ningún problema. El error tipo A que nos muestra aquí en pantalla se debe de arreglar. Realmente no sé cómo arreglarlo, pero yo espero que el desarrollador encuentre la manera en que lo pueda arreglar. Un botón de configuración junto a este botoncito de High Scores estaría perfecto para que no dañe tanto el diseño del videojuego. Al momento de elegir un modo de juego, estaría bien que además de presentarnos las dificultades, nos presentara un botón para regresar al menú inicial. ¿Por qué? Porque en este momento yo estoy seleccionando el modo clásico, pero no puedo regresar para elegir el modo Survivor. Algo muy importante porque no hay una buena navegación entre actividades, ¿verdad? Vaya, entre que elijo un modo de juego o que me regreso al menú principal, no se puede. Al momento de entrar al juego, también estaría bien que hubiese un botón de pausa para poder pausar el juego. Para pensar, bueno, es que eso está mal porque se podría utilizar para pensar un poquito más la jugada. No hay un botón de pausa, yo digo que mínimo debe haber un botón para regresarte al menú inicial. Salga una animación, estás seguro de volver al menú principal, pero que en ese lapso donde te salga esa animación como de pausa, tapa los números, ¿ok? Y al momento de regresar al juego, cámbiale los números que tenía y así le vuelves a poner la dificultad. Entonces el jugador no le puede poner pausa para pensar un poquito y luego contestarlo. ¿Por qué? Porque se lo vas a estar cambiando cada vez que haga eso. Aunque ya pensándolo bien, prácticamente se podría poner un botón de pausa y hacer eso mismo de cambiar los números cada vez que continúe la partida. Y ya, te olvidas de que no es que le pone pausa, lo piensa y lo resuelve. No, que le ponga pausa y luego le cambia los números. Y ya, sencillo y para toda la familia. Ahorita mi calificación final es de 3 estrellas. Es un juego regular, me gusta. De hecho, el diseño del videojuego, si soy sincero, me gusta mucho. Pero hay cosas que agregarle. Entonces yo espero que el desarrollador, si estás viendo esto, bueno, me lo mandes cuando ya tengas una versión un poquito más avanzada y sin ningún problema lo volvemos a jugar como si fuera la primera vez para probar las nuevas cosas. Bueno, ya no sería la primera vez, o sea, sí voy a decir que es una actualización y pues voy a hacer spam de mi video anterior, o sea este, para que lo vengan a ver. Muchas gracias por haber visto este video, espero que les haya gustado. Hace mucho que no jugaba un videojuego de Android, así que a lo mejor perdí ahí como que la chispa, ¿no? Pero no se preocupen que todavía tengo otros juegos por jugar, otros de Android, por supuesto, que ya me están mandando más de Android. Chulada de juegos Android y por supuesto que también chulada de juegos para PC. Nos vemos en el siguiente video. Ya sabes que en pantalla te está apareciendo el botón para que te suscribas, un video recomendado y una lista de reproducción que seguramente es la de los videojuegos indies que estoy jugando justo ahora. Nos vemos en el siguiente video con más contenido. Adiós. Y si te suscribes, pues me haces feliz y haces feliz a tu crush, seas mujer, seas hombre, bueno, quien te guste, le vas a hacer feliz. Pero suscríbete. No actives la campanita si no quieres, pero suscríbete.